Viscosidad. La viscosidad es una medida de la resistencia de un fluido a fluir. Se puede pensar en ello como la espesura o la pegajosidad de un líquido. Los fluidos con alta viscosidad son más espesos y tienden a fluir más lentamente, mientras que los fluidos con baja viscosidad son más fluidos y tienden a fluir más fácilmente. La viscosidad depende de factores como la temperatura y la composición del fluido. Por ejemplo, el aceite de motor es más viscoso que el agua, lo que significa que fluye más lentamente. La viscosidad es una propiedad importante en muchas áreas, como la ingeniería, la química y la medicina. Adherencia. La adherencia se refiere a la capacidad de dos superficies de estar unidas entre sí por fuerzas intermoleculares cuando entran en contacto. Es importante en varios contextos, como la fricción entre neumáticos y carreteras o la adhesión de pegamento a una superficie. Cohesión de los gases y líquidos. La cohesión de los gases líquidos se refiere a la atracción entre las moléculas del líquido, lo que contribuye a su capacidad para mantenerse unidas y formar una superficie libre. En los gases, la cohesión es mucho más débil debido a la mayor distancia entre las moléculas y su movimiento constante y aleatorio. Compresibilidad. La compresibilidad se refiere a la medida en que un material puede reducir su volumen bajo la aplicación de presión. Es una propiedad importante de los materiales que describe cómo responden a la fuerza de compresión. Los materiales con alta compresibilidad pueden ser comprimidos fácilmente, mientras que los materiales con baja compresibilidad son más difíciles de comprimir. Densidad. La densidad es la cantidad de masa en un volumen dado. Se calcula dividiendo la masa por el volumen. Es una propiedad única de cada material y se expresa típicamente en unidades como kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Es importante en áreas como la ingeniería y la química para determinar la composición y el comportamiento de una sustancia. Teoría cinética molecular. La teoría cinética molecular es una explicación que describe el comportamiento de los gases en términos de las propiedades y el movimiento de las moléculas que lo componen. Esta teoría postula que los gases están formados por partículas en constante movimiento, que se mueven en trayectorias rectilíneas hasta que chocan entre sí o con las paredes del contenedor. Tensión superficial es una propiedad física que se refiere a la fuerza necesaria para romper la superficie de un líquido, creando una interfaz entre el líquido y el aire o cualquier otra fase. Esta fuerza es causada por la cohesión de las moléculas en la superficie del líquido, lo que hace que actúen como si estuvieran sujetas por una capa elástica. Es lo que permite a algunos insectos, por ejemplo, caminar sobre la superficie del agua sin hundirse. El peso específico es una medida utilizada en física que representa la fuerza gravitatoria por unidad de volumen que actúa sobre un material. Matemáticamente se calcula dividiendo el peso de un objeto por su volumen. La capilaridad es un fenómeno físico que se refiere a la capacidad de un líquido para moverse en espacios estrechos o porosos, debido a las fuerzas intermoleculares como la cohesión y la adhesión. Esto ocurre cuando un líquido es absorbido por un material poroso, como una esponja, un tubo capilar o el suelo. Ejercicio de densidad. Para determinar la densidad de un trozo de oro, se midió su masa y se encontró un valor de 50 gramos. Al medir su volumen fue de 2.587 centímetros cúbicos. Calcular su densidad. Primero sacaremos los datos, los cuales son: masa es igual a 50 gramos, volumen es igual a 2.587 centímetros cúbicos. Luego pasaremos a la fórmula, que la fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen. Esta fórmula procedemos a sustituirla, quedaría igual a densidad es igual a 50 gramos sobre 2.587 centímetros cúbicos, y el resultado de la división es densidad
es igual a 19.527 gramos sobre centímetros cúbicos. Ejercicio de volumen. Calcula el volumen de una solución. La densidad de un alcohol es de 0.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Calcular el volumen de 1600 gramos de alcohol. Datos. Primero tenemos masa, que es igual a 1600 gramos, y la densidad, que es igual a 0.8 gramos sobre centímetros cúbicos. Pasamos a la fórmula, la cual utilizaremos. Volumen es igual a masa sobre densidad. La sustitución de la fórmula sería volumen es igual a 1600 gramos sobre 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. El resultado de este da volumen es igual a 2000 centímetros cúbicos, ya que gramo con gramo al hacer la división se eliminan y quedan centímetro cúbico. Se tiene 0.5 kilogramos de alcohol etílico, que ocupan un volumen de 0.000633 metros cúbicos. Los datos es masa igual a 0.5 kilogramos. El volumen es de 0.000633 metros cúbicos. Esto del 0.5 kilogramos se divide entre 0.000633 metros cúbicos. El resultado nos da 789.8894. Esto se multiplica por la gravedad y nos da un resultado de 7740.91612 newton sobre metro cúbico. El experimento que haré será de compresibilidad, ya que hay dos tipos de fluidos, los compresibles, que son los gases, y los incompresibles, que son los líquidos. Haré el de los gases, que al hacer una presión de gas se comprime hasta un 60%, ya que sus partículas del gas están separadas. Ahora haré el fluido incompresible, que son los líquidos. Al hacer una presión no se puede comprimir, ya que sus partículas están unidas. A diferencia de los gases, que son compresibles, es que hay una presión y se pueden comprimir en un 60%. En el experimento de la viscosidad se ocuparon dos vasos y dos monedas. Cuando sueltas las monedas en los dos vasos, la moneda en el vaso con el champú experimentará más resistencia al caer debido a la densidad mayor del líquido. Esto hace que la moneda caiga más lentamente en comparación con la moneda en el vaso de agua, que tiene una densidad menor y por lo tanto menos resistencia al caer.